contrario. El maestro Eduardo Vega es economista de la UNAM, es maestro en Administración Pública y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey. Es candidato a doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana. Durante su trayectoria profesional ha sido director general de Planeación de la Semarnat, director de Economía Ambiental en el Instituto Nacional de Ecología, director general de Regulación y Fomento Económico del CEDECO del Gobierno del Distrito Federal. Asimismo fue coordinador de asesores del jefe de gobierno del Distrito Federal y también ocupó el cargo de secretario de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Actualmente es profesor y secretario general de la Facultad de Economía de la UNAM y recientemente publicó la obra Cambio Climático y Cohesión Social Local. Es una publicación que el maestro Eduardo hizo favor de hacernos llegar y que voy a poner a su disposición en J para que se asesore. Bienvenido. Muchísimas gracias, Azucena. Agradezco muchísimo la invitación de Patty Kolev, de Georgia Bourne, que me hicieran para estar aquí con ustedes y aprovechar ¿cuánto es? ¿Hora y media? ¿Una hora? ¿2 horas? ¿Una hora? ¿Una hora? Entonces de voladísima porque traigo muchas laminitas. Hola, ¿cómo estás? Perdón, pero hay besos que no se permiten ocultar. No, me da realmente muchísimo gusto estar aquí en Conavio. Es una de las instituciones mexicanas que yo siempre presumo, aunque nunca he formado parte de ella. Me siento orgulloso de Conavio y por lo tanto de ustedes. Yo creo que es Conavio un gran lugar de, como su nombre lo indica, de conocimiento y promoción de mejores usos de la biodiversidad que tenemos aún en el país. Y cerrando el agradecimiento, empiezo diciéndoles de qué quiero que se trate esta cosa. Hoy quiero platicar acerca de lo que el título señala, de cómo desde la economía y específicamente desde aquello que se conoce, sea economía ambiental, sea economía ecológica o incluso economía de recursos naturales, pero desde la disciplina económica, vemos a lo que ustedes están muy especializados y especializadas en ver, la biodiversidad, pero no solo, también otro tipo de expresiones no biológicas del capital natural, ¿no? Y cómo las decisiones de una sociedad organizada fundamentalmente a través de los mercados y de las decisiones públicas que están regidas por leyes, normas, instituciones, arreglos comunitarios, sociales, pues nos vemos todos influidos por lo que nos dictan los ordenamientos jurídicos normativos, lo que nos dictan los mercados y lo que también nos persuaden las políticas públicas. Entonces, por eso el nombre genérico de capital natural, mercados y políticas públicas. No voy a explicar este mapa, ustedes me lo tendrían que explicar a mí, pero por supuesto que la primera impresión geográfica, al menos desde México, que debemos de tener de capital natural es la riqueza y diversidad biológica en sus diferentes regiones, sean terrestres, costeras, marinas, insulares, como ustedes decidan o nos indiquen a los economistas y a los demás profesionales y a los más usuarios directos o indirectos de la biodiversidad que debamos clasificar estas expresiones de ecosistemas, de flora, de fauna silvestre, de acervos genéticos, de lo que ustedes nos digan. Podemos, además de identificar en un mapa estas ecorregiones terrestres y marinas, que evidentemente además está hecha por Conavio, también podemos aludir a al menos a estos 8, pero podemos agregarlos en otras clasificaciones, pero estas 8 asociaciones ecosistémicas, digamos, bosques templados, en sus diferencias ahí básicas. Para un economista como yo, disculpen si digo burradas, pero me esfuerzo en acercarme a su discurso para seguir haciendo análisis económico, no para ilusamente tratarme de convertir en biólogos, ¿no? No. Entonces, las coníferas, los quercus, o el quercus, el bosque de quercus,
Y todos estos, selvas siempre verdes, altas, bajas, caducifolias, subcaducifolias, etcétera, bosques mesófilos de montaña y demás asociaciones vegetales, podemos hacer un reconocimiento geográfico de qué cobertura o superficie tienen en el país y identificar cada una de estas asociaciones ecosistémicas, dónde están presentes en estas ecorregiones, y sin olvidar, por supuesto, nuestro mapa marino, que yo siempre les insisto a mis amigos economistas en formación, que el mapa que tienen que aprenderse como economistas no es el terrestre, sino es el marino y el terrestre, para poder conservarlo y aprovecharlo de mejor manera. Y también, por ejemplo, estas expresiones de la biodiversidad en México, que podemos entender como capital natural, debemos de tener la conciencia también de que, entre otras muchísimas funciones ecológicas y servicios ecosistémicos que pueden ofrecer, tienen algunos atributos como yacimientos, ¿sí?, como almacenes, como bancos. Entre otros, pues aquí nomás puse un ejemplo. Estos ecosistemas pues también se les pueden considerar como bancos de carbono, pero todos sabemos que pues permiten infiltrar naturalmente agua al subsuelo cuando llueve, permiten recargar nutrientes o mantener los ciclos asociados a una asociación boscosa como estas. Pero la idea de yacimiento de un ecosistema, que puede ser visto por otros ojos no ecólogos como yacimiento de madera, yacimiento de follaje, yacimiento de tierra de monte, yacimiento de especies de cacería, ¿sí?, yacimiento de muchas cosas, además de carbono también, pues hay yacimientos propiamente dichos, es decir, yacimientos de capital natural no biológico, y que suele estar en los mismos lugares de los ecosistemas. Es decir, un ecosistema es un yacimiento, un bosque es un ecosistema, pero al mismo tiempo es un almacén de carbono, ya lo dije, y también un banco de madera, y también yacimiento de muchas otras cosas, de gomas, de adhesivos, y que generalmente esos atributos que los especifican como yacimientos son los que le dan algún valor económico expresado formal y regularmente en los mercados constituidos. Entonces tienen precios de mercado. El hule tiene precios de mercado, el látex también, los adhesivos, la madera, la tierra de monte, todos esos tienen precios de mercado y por lo tanto los usuarios directos o los indirectos estamos dispuestos y acostumbrados, nos parece absolutamente normal que una lámina, ¿sí?, de madera tenga un precio en el mercado, un poste de madera tenga un precio en el mercado, un litro de adhesivo también, o una tonelada de tierra de monte que tenga precio en el mercado. A lo que no estamos tan necesariamente acostumbrados es a que muchos otros de los flujos ecosistémicos de este capital natural biológico tenga precios en el mercado, es decir, los servicios ambientales. Pero los yacimientos geológicos sí que tienen mercados bastante bien establecidos, ofrecen bienes regularmente que son reconocidos como prácticamente como imprescindibles. Nosotros aquí reunidos no podríamos estarlo, ¿sí?, no podríamos estar reunidos aquí hablando de capital natural si no hacemos uso cotidiano de petróleo, gas natural, electricidad basada en termos, etc. Entonces, estos sí los reconocemos como yacimientos que hay que proteger, cuidar. Me decían hace un momentito que en alguna de estas sesiones que están teniendo también vino otro colega de la UNAM, Marcelo, y seguramente les habló de esta rivalidad entre yacimientos y ecosistemas a propósito de qué debemos de hacer como estrategias de conservación y uso de los bienes naturales, si los conservamos como áreas naturales protegidas o si extraemos el gas natural. En México tenemos esa discusión, dejamos ahí en el fondo marino el gas que tenemos y que si es que lo extraemos, nos podría
generar otras varias décadas de posibilidad de crecimiento y desarrollo, y si lo dejamos, pues tenemos que discutir cómo aprovechamos de mejor manera lo que nos queda en los yacimientos terrestres, y lo que no nos alcance con eso, pues tenemos que importarlo. Tenemos que importar la energía fósil para generar más diésel, más gasolina, más energía termoeléctrica, etcétera, hasta que realmente, como política pública explícita, influyente, institucionalmente poderosa, nos decidamos a discutir de veras la transición energética de México. Y entonces decir, bueno, ¿y qué onda con la solar, la eólica, la geotérmica? Incluso, no nos espantemos, pero también hay voces con las cuales uno no puede concordar, pero hay voces importantes, calificadas técnicamente, profesionalmente reconocidas, pero ecológicamente, a mi parecer, insensibles, que hablan por la nuclear, ¿sí? Bueno, debemos de discutir cuáles son nuestras opciones, cuál es nuestro menú energético, ecológico, para tratar de tener un rediseño del crecimiento y el desarrollo en México. Bueno, otros ejemplos, rapidísimo. Estas son minerías más bien de minerales metálicos y no metálicos en diferentes entidades federativas del país. Lo que quiero simplemente señalar es, aquí por ejemplo, si recuerdo bien está la Encrucijada, ¿no? Más o menos. Esto es Chiapas. Sí está aquí la ANP llamada la Encrucijada, ¿cierto? Bueno, aquí no solamente es un bosque mesófilo de montaña y tiene algunos atributos bastante considerables desde el punto de vista de lagunas costeras vulnerables y una buena conformación de manchones continuos de bosque importante, tropical, y algunos, cuerpos de agua superficiales también importantes, sino que también hay yacimientos mineros. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos esos yacimientos allí o los extraemos? Esto no es por esto de inversiones extranjeras no es por un nacionalismo de modé, es porque es así, o sea, porque son inversiones extranjeras, las que estoy poniendo en este ejemplo. También hay nacionales. Pero a lo que voy es que nuestro mismo territorio tiene todo lo que ustedes saben de capital natural biológico, todo lo que también saben de capital natural geológico, y tenemos que discutir cómo resolvemos económica y ambientalmente esa sobreposición entre ecosistemas y yacimientos, y que el mercado, con sus precios positivos y las políticas públicas de inducción a la explotación de yacimientos y al desarrollo de proyectos considerables de extracción directa de estos minerales, no sean de tal magnitud, de tal duración en el tiempo y de tal consideración que arrasen con los ecosistemas. Tenemos que discutir qué tanto es tantito y dónde sí autorizamos, dónde no autorizamos, qué creemos que debe de ser. Más adelantito va a salir la discusión del denominado capital natural crítico, o yo sé que todo el capital natural biológico es imprescindible, ¿sí? Pero no siempre es así. Entonces, ¿qué capital natural biológico estamos dispuestos a prescindir de él para generar opciones de usufructo de otro tipo de capital natural, en este caso geológico, que genere también pues bienestar, ¿sí? Riqueza material, bienestar y posibilidades de restauración de los daños, de mantenimiento de los establecimientos productivos y el crecimiento de los mercados dentro de algunos contornos de recuperación, resiliencia, específicamente en el caso de los pueblos, las ciudades, las aglomeraciones metropolitanas, las lógicas megalopolitanas, que eso que es invariablemente
una erradicación, eliminación o alteración sustantiva de la biodiversidad que tenga alguna posibilidad de recuperación o de resiliencia, aunque sea en ambientes urbanos, para la mejor asignación de esta riqueza que tenemos como posibilidad potencial del desarrollo. Una distinción básica en economía, que supongo que también lo es en biología, es el de acervos y flujos, porque generalmente estamos más acostumbrados, o al menos en la literatura, en importantísimas obras de Conavio, por ejemplo, como la de Capital Natural, ni más ni menos, tanto la versión inicial del 2006 chiquitita, me refiero en relación con la otra, ¿no? Que son varios volúmenes grandotes. Ese librito de 2006 es importantísimo, el de Capital Natural y Bienestar Social, y luego los varios volúmenes de Capital Natural, importantísimos, pero a mi parecer hacen más énfasis en la importancia de los servicios ecosistémicos. Y aunque no lo desconsideren, lo dicen al pasar, mea culpa aquí, porque también fui invitado porque hiciera eso y a lo mejor algunas otras cosas me distrajeron y tuve que abandonar ese empeño por otras aventuras de otro tipo. Pero es importante saber que el flujo permanente, recurrente, sistemático, regular de servicios ecosistémicos, pues lo obvio, continuará si y solo si permanece alguna estructura con alguna densidad ecológica y superficie de cobertura y la inalteración de ese o fragmentación de ese ecosistema, es decir, mientras el capital natural o el acervo, el stock, la dotación de existencias de capital natural permanezca con alguna relativamente buena conformación, pues entonces estaremos garantizando durante mucho más tiempo el flujo regular de los bienes, que se pueden traducir justamente en estos flujos materiales, en estos servicios ecosistémicos, y que pueden tener algunas expresiones más, digamos, cosificadas o cuantificables en volumen, aunque no siempre tengan su traducción en precios monetarios. Pero los economistas debemos esforzarnos porque los tengan, los precios monetarios sean provenientes de mercados reales y existentes o sean de estimaciones indirectas de esos precios monetarios. Bueno, pero la sobreposición territorial de ecosistemas y yacimientos se le debe de añadir también la sobreposición territorial de la población, de nosotros, de los asentamientos humanos sobre esos mismos territorios. Entonces, los asentamientos humanos tenemos obligadamente que establecernos en los sitios específicamente en donde tengamos mejor enganche laboral, mejor enganche educativo, con alguna dotación de posibilidades de mantener nuestra salud o recuperarla si la hemos perdido. Por supuesto que detrás de esto están nuestras propias historias individuales y familiares, ¿sí? Aunque mi familia, por poner mi caso, un cacho sea de Tlacotalpan, Cosamaloapan, Veracruz, y otro cacho sea de Córdoba, Veracruz, pues ¿por qué me achilangué hace 30 y pico de años? Porque mi familia supuso que era mejor la UNAM que la Universidad Veracruzana. Craso error. No, es cierto. Pero no es cierto, no es cierto. No es cierto. La Universidad Veracruzana también la respeto mucho, pero en economía prefiero estudiar desde aquellos años hasta hoy en la UNAM. Ahora, en esas opciones, ¿no? En esas opciones. Pero lo cierto es que los asentamientos humanos se aglomeran y se densifican, y esa sobredensificación de los asentamientos humanos, lo obvio también, establecen relaciones de consumo y de producción, desarrollan y hacen madurar mercados, y las políticas públicas emanan de los gobiernos, en este caso nuestro, de la federación, de los estados, de los gobiernos locales,
Y esa, digamos, ese marco de políticas públicas que nos permite en una ciudad cualquiera construir 3 pisos o 7 pisos en un lugar pero no en otra. Y en el resto de poblaciones no importa, no hay regulaciones de desarrollo urbano, entonces tú échale lo que quieras, ¿no? Mientras tengas varilla y ladrillos, adelante. Sea enfrente del manglar o sea sobre el lago, no importa, échale 8 pisos. Si hay o no reglamentaciones de desarrollo urbano, es importante para la sobreposición de los asentamientos humanos con la biodiversidad, con la infraestructura y con los yacimientos, por supuesto. Estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Esta sobreposición territorial de ecosistemas, yacimientos, asentamientos humanos, infraestructura genera lógicas económicas, que es lo que los economistas debemos de estudiar de manera más sistemática. Entonces, las ciudades son, por antonomasia, esos sitios donde los mercados están desarrollados de manera más compleja, donde sus nexos y redes son más regulares, y estos mercados, incluso para discutir cuestiones de capital natural, deberán ser interpretados, si lo son, de carácter oligopólico, oligopsónico, monopólico, competitivos o no. Por ejemplo, el maíz. El maíz no es otra cosa, me refiero a la producción de maíz en México, no es otra cosa más que una forma agrícola de aprovechamiento de un territorio para producir ese bien específico. Y de las 30 más o menos millones de hectáreas que tenemos como frontera agrícola en México, en donde regularmente cada año usamos 22 millones de hectáreas y cosechamos alrededor de 18, 19 millones de hectáreas, 7 millones de esas, para hacerme más ligera la vida, 7 millones de hectáreas se cultivan con maíz, de las 21 millones que cosechamos cada año. Es decir, la tercera parte de lo que cosechamos en este país es maíz. Y hay muchos productores. Unos son un poquito más grandes, otros un poquito más chicos, pero todos son ejidatarios, unos comuneros, otros con pequeña propiedad privada. Una buena parte es economía campesina, incluso alguna de esa parte es de autoconsumo, y otro buen cacho va al mercado directamente, es agricultura comercial. Bueno, esa forma de aprovechamiento de un territorio, pero muy diseminado por pequeñitos territorios en todo el país, ¿sí? En el caso del maíz, no obstante que hay muchísimos productores y muchísimos demandantes, ¿no? Me incluyo, yo como tortilla, como, ¿sí? Más o menos frenéticamente. Muchos productores, muchos demandantes, la teoría económica, pues es mercado competitivo. No, espérate, no es tan así la teoría económica tampoco. ¿Cómo está organizado el mercado? Puede haber muchos productores y muchos demandantes, pero no del maíz. Los demandantes no somos del maíz, somos de productos agroindustrializados cuya base es el maíz. Entonces, el mercado de los productos agroindustrializados del maíz es un mercado oligopsónico. Son pocos compradores, 2 o 3, Masek es el más grandote, ¿sí? Y entonces, ¿quién organiza el mercado del maíz? No los productores campesinos, no nosotros los consumidores. El mercado no establece el precio del maíz a lo que digan las libres fuerzas de oferta y demanda, sino a lo que lo compran los 2 o 3 grandes compradores del 90 y pico por ciento, bueno, del 80%, porque hay un buen cacho que es de autoconsumo, ya dije, de más del 80% de la producción de maíz, determinan su precio en el mercado 3 empresas que agroindustrializan. Y algo parecido, y este otro ejemplo también lo conozco bien, más o menos, bastante cerca, diría yo, el del arroz, ¿sí? El del arroz igual, es otro cultivo importantísimo en México, ¿no? Pero el arroz palay, que también tiene muchísimos productores y muchísimos consumidores, una familia veracruzana, por eso lo conozco, son mis familiares, para desgracia solo son indirectamente familiares, pero
esa familia es la que compra más del 68, 69, el 70% del arroz cada año. Y por la distribución, empaquetamiento y venta del arroz en sus diferentes formas, como cereal, como polvo de arroz, como harina de arroz, como para alimento humano, para forraje, estos jovenazos son los que deciden el precio de la tonelada de arroz. Entonces, como esos ejemplos hay muchísimos. Entonces, importa saber a qué mercado nos estamos acercando a analizar para poder suponer si existe el precio y cuáles son las fuerzas reales que en ese mercado específico fijan el precio, mientras que todos los usuarios o consumidores, indistintamente de qué mercado estemos hablando, todos los consumidores ya del producto final agroindustrializado, en estos dos ejemplos que he puesto, pues somos tomadores de precios, al precio que esté. Yo lo compro o no lo compro. Mi soberanía del consumidor se reduce a decir qué incluyo en mi canasta de consumo. Bueno, entonces, no voy a dar aquí esto porque no solamente los cansaría y sería la mitad de ustedes saber el Italia-Alemania, evidentemente, sino que, pues, solo quiero decir, para discutir si se trata de mercados monopólicos, oligopólicos, oligopsónicos, de competencia monopolista o competitivas perfectas, lo que sea, pues hay algunos criterios básicos que seguimos los economistas, ¿no? Número de oferentes y demandantes en ese mercado específico, si esos muchos o pocos oferentes, muchos o pocos demandantes tienen capacidad o no de fijar el precio de ese mercado. Pensemos en las sumas, ¿no? En las sumas. Las sumas del norte, que fundamentalmente son ganaderas cisgenéticas y cinegéticas, o las sumas del trópico del sureste, que son más bien un poquito más diversificadas, ¿no? Lagarteros y de todo, ¿no? Lagartijeros, y ya hay de todo ahí, pero bueno. ¿Fijan los precios los humeros o no? Tengo que meterme a volver a estudiar las sumas, el mercado de las sumas. Mi intuición inicial, mi hipótesis de trabajo es: las UMAS ganaderas fijan precio. Después, a lo mejor, estudiándolo de a de veras, me dicen, no están así. Las del sureste tengo dudas, ¿eh? ¿UMA ganadera existe? UMA. Sí, pero es no, porque UMA. es vida silvestre, o sea, Bueno, son ganaderos diversificados. O sea, pues sería de Venados, bisontes. Digo, aquí tenemos un ganadero, sí. a ese ganador. A ese ganado. Sí, a ver, ganado, fauna silvestre, ¿no? Ganadería diversificada, ¿sí? Entonces, las UMAS ganaderas, así entendidas, dado que sí ofrecen bienes y servicios ecosistémicos, ofrecen carne, ¿sí? Ofrecen trofeos de caza, ofrecen, tú me echas la mano si me falta, quesos, ¿sí? Ofrecen muchas cosas, ¿no? Janos, ¿no? ¿Ofrece quesos o no janos? Bueno, ahí está. Perritos de la pradera no se venden, ¿no? Esos se conservan. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, si hay mucho, de repente se convierte en plaga y hay que vender algunos. Hay que ver la tasa de extracción sustentable, ¿no? Bueno, ahorita no, está bien. Entonces, toman precios o fijan precios. ¿Hay una diferenciación del producto o no? Por ejemplo, los cocodrilarios, ¿no? del sur solamente conservan el ecosistema o el hábitat y hacen museos y hacen zoológicos especializados y dan educación ambiental y forman escuelas y es lugar de investigación, diversifican su producto. Son los mismos cocodrilos, la especie objetivo, digamos, aunque el ecosistema es más complejo, y la intención es conservación ecológica, compleja, sistémica, holística, pero debe haber uno o dos targets. ¿Para qué? Para construir un mercado y darle un precio a los usuarios. No para extraerlos directamente en todos los casos, pero sí para diversificar el producto.
y entonces yo puedo ofrecer, ya dije, educación ambiental, investigación, capacitación, pero chance y si hay abundancia, pues empiezo a hacer alguna extracción diseñada ecológicamente. Bueno, tenemos formación completa e incompleta en el mercado específico, hay barreras tecnológicas, financieras, organizacionales. Los humeros chiapanecos, oaxaqueños, tabasqueños están mejor organizados que los tamaulipecos y chihuahuenses, o peor organizados, o ambos están bien organizados, pero son diferentes organizaciones, porque es diferente su entorno, diferente su cultura productiva, diferente su mercado al cual quieren obtener sus ingresos y conservar su entorno. Entonces, hay esas barreras o no, como en cualquier otro mercado, y se optimizan o no los beneficios. Bueno, aquí están todas las respuestas teóricas, ¿no? Pero es importante saber si tenemos oferente único. Aquí digo, para no quebrarme la cabeza, pues en los yacimientos petroleros y de gas y en la oferta de energía eléctrica en este país tenemos dos empresas, ¿no? Una de petróleo y gas y derivados, y otra de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, son monopolios de energía. Oligopolios, los que quieran. Casi todos los mercados de este país, de hecho casi todos los mercados del planeta son oligopólicos, ¿sí? O oligopsónicos, ¿no? Pocos compradores o pocos oferentes. Muchos, pero no muchos oferentes y también demandantes, pero donde tienen la capacidad de estos oferentes de fijar sus precios al segmentar los mercados, al diferenciar su producto y al tener éxito en algunos nichos especializados de mercado. A mi parecer, por ejemplo, varias UMAS debieran de tener la aspiración de convertirse en los competidores monopolísticos de un mercado segmentado, especializadísimo en conservación y cosecha sustentable de algunos de los recursos que ofrecen, y entonces esto nos puede servir al menos para empezar el análisis y luego vemos qué nos sirve y qué no nos sirve de estas cosas. Bueno, perdón. Esta es mi misma necedad, no la vuelvo a leer, pero algunos mercados hay que ver, por ejemplo, de las UMAS, si son de estos mercados que se llaman dinámicos o emergentes, ¿no? Son mercados emergentes, pero que su posibilidad de desarrollo y de maduración está ya muy cerca de su umbral comercial o económico financiero, o tiene todavía un trecho por ganar más capacidad de conservación y de introducción de bienes y servicios en su entorno inmediato, en su mercado regional o incluso en la exportación. El ejemplo que siempre nos han puesto desde los más recientes 20 años a la fecha, desde que tuvo el primer éxito San Juan Nuevo, ¿no? San Juan Parangaricutiro, ¿sí? En Michoacán, siempre sigue siendo un ejemplo de cosecha sustentable de madera, producción de muebles, gestión adecuada de su comercialización regional y de exportación. Mismo San Juan Nuevo tiene otros muchísimos problemas sociales, culturales, económicos, pero como aprovechamiento sustentable sigue siendo un buen lugar para aprender cosas. Pero a ver, nosotros podemos identificar algunos mercados estancados, otros dinámicos, otros que son informales. El tramo este de la carretera Matehuala-Monterrey, ¿cómo se llama? El Charco Cercado, ¿cierto? Que de lado y lado, 1,5 kilómetros más o menos, uno puede encontrar ahí, sí, fauna silvestre, una muerta, otra viva, pero vendiéndose, ¿sí? Es un mercado no solo informal, sino ilegal, pero es un mercado. Y ese mercado informal e ilegal tiene precios positivos. Y los mercados formales y sustentables no logramos que tengan precios positivos. Entonces, ¿es un problema del mercado o es un problema de la organización del mercado? Es, digamos, como tarea para los economistas empezar a discutir
cuáles proyectos de conservación y aprovechamiento sustentable sí tienen potencial real y en qué plazos, y cuáles son los competidores que, siendo ilegales e informales, están erosionando las posibilidades de desarrollo a esos conservacionistas que quieren aprovechar comercialmente también parte de lo que conservan y obtener ingresos de allí. Y si tienen ingresos de allí, pues los hace los primeros interesados en la conservación, ¿no? Bueno, entonces, las necesidades que tengamos, las necesidades, las preferencias, los precios, nuestros ingresos, los mercados, las políticas públicas nos van a influir. Por supuesto que tenemos que discutir cuáles de esos bienes son o pueden ser bienes privados, ¿sí? Cuáles bienes públicos, cuáles esta familia de bienes que no son ni públicos ni privados, pero tampoco de libre acceso, sino son semipúblicos, son públicos saturables, son bienes de club, etcétera, con el único propósito de saber si son bienes privados, los que se pueden ofrecer en la conservación ecológica de cualquier espacio de territorio, pues entonces eso estará, digamos, reflejado o expresado en un precio positivo, en un precio de mercado. Pero si son bienes públicos, en buena parte de esos bienes públicos no tendrán necesariamente esos precios. Y por lo tanto, como economistas tendremos que estimar el precio sombra o el precio contingente, ¿sí? Con diferentes técnicas y métodos de estimación de esos precios, con el único propósito de que rivalicen contra el precio nulo que generalmente tiene las diferentes expresiones de la biodiversidad. La economía ambiental lo que insiste neciamente es todo bien o servicio que se trance formal, informal, legal e ilegalmente en los mercados tiene un precio, todos. Incluso los que son igual a cero tienen un precio nulo. Si tienen precio nulo, pues no nos importará entonces echarnos el bosque completo para mantener maíz, tener un rendimiento magrísimo de 2 toneladas por hectárea y un precio bajísimo de 200 pesos por tonelada. Pero ya nos chutamos el bosque. ¿Por qué? Pues porque no tenía un valor económico para nosotros. No nos daba ingresos, no nos daba posibilidad de mantenernos allí conservando el bosque y manteniendo nuestras expectativas de existencia razonablemente cubierta, etc. Bueno, los bienes públicos, tampoco me detengo mucho en esto porque esto merece, tú me darás la razón, pues casi un semestre, ¿no? Digo, una cuarta parte de un semestre, una licenciatura en economía bien hecha o de una maestría en economía, tal vez una quinta parte. Pero el tema de bienes públicos es importante, nada más, al menos recordar las 4 consideraciones que tenemos que hacer para discernir cuáles son bienes privados, bienes públicos, bienes de libre acceso y bienes semipúblicos o saturables. Los bienes públicos, los bienes en general, si son rivales, si hay rivalidad en su consumo, ¿sí? Si yo me tomo este vaso con agua, ¿no? Que ya me está dando sed, y tú también tienes sed, pues ya, ni modo, ya sonaste, ¿eh? Ese traguito de agua ya no te lo vas a echar tú, ¿sí? Privatizo el consumo y rivalizo con el tuyo. Si los dos queremos tener, a lo mejor la tenemos, pero debemos de conseguirlo como bienes privados. Y como bienes privados tenemos que ir a un mercado formalmente establecido de agua potable, ingerible para el consumo humano, ¿sí? Y esos son poquitas potabilizadoras, envasadoras y purificadoras de agua. Otra vez, ¿cuántas? Pues no sé, a lo mejor hay 30 marcas, pero estoy casi seguro que 4 de esas marcas cubren un 60% del mercado y son las que, por razones tecnológicas, financieras y su cobertura de mercado, son las que fijan el precio de la botellita de agua, ¿sí? Los demás, las otras 20 y tantas firmas envasadoras de agua consumible al humano, pues tendrán que
asemejarse a los costos medios, a los costos marginales, a los costos de operación de las otras que son las que fijan el precio de mercado, para que sus ingresos potenciales, de acuerdo a las ventas que tengan, pues cubra sus costos de operación y no tengan que cerrar las puertas y clausurar sus negocios. Entonces, cualquier bien privado, puede ser esta silla, ¿sí?, mis anteojos, mi corbata, ¿sí?, todos los bienes, el 90% de los bienes, no, 98.3% de todos los bienes que están aquí reunidos en todos nosotros son privados, ¿sí? Quizá el bien público obvio aquí, ¿cuál es? Quizá el único, exactamente, el aire, ¿no? El aire que respiramos es el único bien público y entonces no hay rivalidad en su consumo, ¿sí? Y si hubiera la posibilidad de ofrecer este bien cobrándoselo, el aire que se respira, a alguien más que llegue ahora, sería muy costoso. No solo se vería mal, ¿no? Sino, sí, pues, sería costoso, o sea, sería más costoso administrar y la pena de pedir una lana ahí, ¿no? Poner un cochinito o algo parecido. Mejor que entre y salga el que quiera, ¿sí? En relación con el aire no va a haber mayor cambio en esta sala. Lo mismo, no rivalidad en el consumo, exclusión que sea factible, o al menos fácil, rutinaria, entrecomilladísimamente normal, una exclusión normal, no exclusión. La mejor manera y más rápida de excluir a alguien del consumo, ¿cuál es? Los precios, ¿no? Los precios nos excluyen del consumo. Pero también las leyes, o las normas, o las disposiciones, las circulares, las disposiciones jurídico-normativas en general, o no nos excluyen. Entonces, qué bruto soy, perdón. Estos son clasificadas de esta manera el conjunto de bienes privados, ¿no? Los que sí se puede excluir de su consumo y que son rivales en el mismo, ¿no? La gran mayoría de los bienes que consumimos diariamente todos nosotros. En el otro extremo, pues los que no se pueden excluir o es muy difícil hacerlo y no hay rivalidad en su consumo, son los bienes públicos puros. Estos empiezan a ser algo mixto o un híbrido donde sí se pueden excluir, pero no hay rivalidad en su consumo. Por ejemplo, no sé si puse el mismo ejemplo la otra vez, mil disculpas, pero las bicicletas de Ciudad Universitaria, ¿sí? Es un bien de club, es un bien semipúblico, es un bien saturable. ¿Por qué? Porque no es para cualquiera, es para los que tenemos credencial de la UNAM. Incluso los que somos trabajadores, profesores, estudiantes de la UNAM, pero no llevamos la credencial, no hay acceso al uso de las bicicletas, ¿no? La penalización, digo, los Pumas somos no solamente muy derechos y honestos, sino no se nos ocurriría robarnos una bicla, ¿no? Pero por si llega alguien, ¿no?, que le dieron mal la credencial y quiere hacer eso, pues entonces la única penalización para quien ose llevarse una bici es expulsión inmediata, forever, ¿sí? Digo, a alguien se le ha ocurrido, no, pues ya, mañana es mi examen profesional, llevo mi bicla, ¿no? Bueno, está bien, nos robaste una bicla, hermano, ¿sí? Está bien. Nunca más quieras hacer una maestría, una especialización, o que te demos chance de una clasecita de asignatura. No, ya, forever, afuera, ¿no? Son formas de administrar bienes públicos con saturación o en este caso bienes de club, ¿no? Y los bienes de libre acceso, pues no hay exclusión, pero sí hay rivalidad en el consumo. Ese es el conocidísimo por ustedes ejemplo de la tragedia de los comunes, ¿cierto? Bueno, entonces, regreso a mis necedades. El capital natural, sea
el compuesto o proveniente de acervos, stocks, existencias de la diversidad biológica o de la diversidad geológica, podemos también exhibirlo como ecosistemas terrestres, costeros, marinos, flora, fauna, acervos genéticos y todo esto que incluye recursos naturales convencionalísimamente puesto allí de renovables y no renovables, pero tan fácil como decir, bueno, el agua, ¿no? El agua de un río. Yo sé que algún ecólogo con razón me puede decir, no es agua, es un caudal ecológico y está en una cuenca hidrográfica. Está bien, pero ¿para qué queremos un río? ¿Para qué queremos el agua del río? ¿O para qué queremos 5 kilómetros, un tramo de ese río? Muchas respuestas dirán, bueno, para capturar alimentos del río, para transportar troncos de la agroforestería hipersustentable que está aguas arriba, para verter allí aguas residuales del municipio, para hacer un balneario y dar un uso de recreación público, para navegar y no más, porque queremos el río, nos gusta verlo, queremos el paisaje fluvial. Bueno, son muchos usos. ¿Cómo organizamos a los usos y a los usuarios de cada tramo del río? Entonces, nos puede ser útil, a veces nos puede ser útil el mercado, y cuando el mercado no, pues entonces sí nos puede ser útil las otras formas de exclusión de los usos y usuarios, las leyes, las normas, las oficiales mexicanas, las ecológicas, etcétera, y podemos ir organizando esto. Esto me lo salto. Resumiendo, para acercarme, ¿cuánto me falta? Perdón. Azucena, se fue Azucena. Pues prácticamente ya estamos. ¿Sí? Entonces, rapidísimamente. La otra gran restricción, además de los precios, los ingresos, otros provenientes del mercado, es decir, si son monopólicos, oligopólicos, etcétera. La otra gran restricción es el tiempo, ¿no? Y entonces, simplemente, en la sobreposición que estamos señalando de territorio y biodiversidad con otros recursos geológicos del capital natural, con la distribución geográfica de la demografía y la conformación de mercados y ciudades, con las diferentes y específicas in situ actividades productivas con sus respectivos perfiles energéticos, tecnológicos, escalas de actividad, etcétera. Si es un desarrollo ecoturístico, además de ecoturístico a baja escala, en una laguna costera padrísima, no contaminada por agroquímicos, no sobrecapturada de pesca, no macheteada del mangle, etc. Un emporio realmente del ejemplo de lo que uno quisiera hacer o ver en alguna de las lagunas mexicanas, pues a lo mejor esa laguna o ese filón costero pues tiene un desarrollo inmobiliario, un desarrollo hotelero, un desarrollo turístico convencionalísimamente enorme que genera algunos atributos económicos, algunos atributos placenteros, pero también nos echamos el ecosistema completito y sus alrededores. Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, La Paz, etcétera, lugares a los que todavía es recomendable ir, pues no se la pasa uno mal. Hay que reconocer que ecosistémicamente se sobrepuso de manera inconveniente este tipo de actividades demográficas y económicas. Es lo que sabemos también desde hace 20 y pico de años en la forma de clasificar las presiones económicas y demográficas o antropogénicas sobre la biodiversidad para saber si está bien, mal conservado o ya son situaciones abiertamente insustentables, cuáles son los impactos
no solamente los impactos en términos de degradación, fragmentación, contaminación, etcétera, sino también los impactos en términos de estos jovenazos que viven aquí. ¿Tenemos empleo? No tenemos empleo, pero estamos realmente subempleados, tenemos bajos ingresos, vivimos bien, tenemos salud, no la tenemos educación, somos una partida de maleducados, pobres y sin futuro. ¿Qué somos? Es decir, la sustentabilidad no solamente es la ecología, sino es la demografía, y entonces saber eso no solamente son los impactos ambientales, sino los impactos en el bienestar social. Ya sabemos que con las respuestas de política pública vamos a tener entonces que echar mano de reorganización de mercados y reconsideración de sus precios y sus desincentivos, o incentivos, es decir, si subsidiamos o no subsidiamos la gasolina, si subsidiamos o no subsidiamos la energía eléctrica, si subsidiamos cuánto tiempo a los agricultores y comuneros que le entraron al programa de pago por servicios ambientales en la cosecha de agua y en la oferta de bienes de biodiversidad, etcétera. ¿Subsidiamos eso o no lo subsidiamos? Y cómo reorganizamos o redefinimos las políticas públicas para saber entonces si estas respuestas nos mandan a la discusión final de lo que debe de ser el capital natural, si estamos hacia la sustentabilidad o no. Generalmente encontramos en la evidencia situaciones de inexistencia de la sustentabilidad. Tampoco tenemos así ejemplos que digamos somos hipersustentables. Generalmente los economistas nos movemos al lado del análisis, pero también de las propuestas de política, pues en las dos opciones más discutidas, ¿no? La sustentabilidad débil, la sustentabilidad fuerte en el transcurso del tiempo, para ver cómo están los impactos y el bienestar. Cierro diciendo, si me concede 2 minutos más, Azucena, la sustentabilidad débil sabemos que tiene como argumentación el mantener el capital total constante, y no importa cuál sea el capital, partiendo del supuesto no de que así lo queramos los economistas, sino de que así es en la realidad. Estos son de una u otra manera, me refiero al capital natural, el capital humano, el fijo, físico, financiero, el capital institucional, el capital social, pero sobre todo, digamos, entre el humano, el físico, financiero y el capital natural, son de alguna manera sustitutos, ¿sí? Evidentemente sustitutos imperfectos, ¿sí? No, claro que no. ¿No? Bueno, a ver, pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo. El año 1949, ya sé que ninguno de ustedes había nacido, incluso yo tampoco, ¿sí? 1949, aquí donde estamos ahorita, y donde está toda Ciudad Universitaria, era un ecosistema. Los pedregales, era un pedregal, ¿sí? Y con la fauna y la flora de pedregales. 1950 se empezó a construir Ciudad Universitaria, ¿sí? Hoy día sigue creciendo Ciudad Universitaria y mantenemos la reserva ecológica de CEU. Bueno, yo pregunto, ahí de economía olvídate. Ahí se hace ciencia, ¿sí? de frontera. Astronomía, física, química, matemáticas, biología, medicina, economía, filosofía, literatura, se hacen obras de teatro, se hace escena. Para mí, eso es el ejemplo obvio y palpable de cómo ni tú ni yo lo decidimos, sino lo decidieron las políticas públicas, ¿sí? Se necesita una ciudad universitaria para el país. Está bien. Nos echamos los pedregales y tenemos hoy un capital humano que para mí hoy, quien diga que hay que cerrar CEU,
reacciono como tú cuando yo dije son sustitutos imperfectos. ¿Sí? No, ¿cómo? Conavio está en Los Pedregales, este edificio. Y yo creo, Conavio, con eso empecé, es una institución, un capital humano de primera que hace estudios de frontera y conocimiento e induce mejores usos para aprovechar sustentablemente los recursos. No, pero no es cierto. Porque No es cierto. Si yo me voy al límite Sí. y resulta que por tener aquí ACU me quedo sin agua, por supuesto que no son bienes sustitutos el conocimiento y el agua. En ese momento veo como hacemos la mano a quién sabe dónde Sí. y mantengo el ecosistema. Entonces eso no es cierto. Y yo creo que ahí es una de las partes en que la economía ambiental tiene que ser bien cuidadosa, porque algunos de sus axiomas, o por lo menos no sé ni bien cómo explicarlo, no son ciertos. Primero, la parte económica es solo una actividad del humano, no está al mismo nivel que el desarrollo humano. Y el desarrollo humano está dentro de un contexto ecológico, o sea, eso no es así, son conjuntos. Y explicar el grande con base al chico no puede ser, o sea, no puedes explicar el grande con base al mercado, porque ahí empieza a haber cosas éticas que empiezan a explicar otras cosas. El río, como decías, este segmento del río, ¿para qué lo queremos? El humano. Sí, claro. Pero ¿para qué quiere el planeta el río? ¿Para qué quieren las demás especies del río? No es nada más la pregunta ¿para qué quiere el humano? Porque ese conjunto es más grande que el desarrollo humano. Y es mucho más grande el humano para qué quiere el río que para qué quiere el mercado el río, ¿no? Sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en decir que son bienes sustitutos, porque creo que ahí es donde justamente el trade-off que estás queriendo poner, por ejemplo, en la, ¿qué dijiste? En la encrucijada, ¿no? Sí. Tenemos yacimientos, pero esos yacimientos pueden tener bienes sustitutos. Sí. Entonces eso me evita que yo me meta en un yacimiento cuando los servicios ambientales no tienen bienes sustitutos, ni perfectos, ni imperfectos, ni de ninguno, ¿no? Entonces no se pueden poner al mismo nivel de comparación. El error, o para mí el error, es pensar que el modelo de desarrollo actual es correcto. Porque este modelo se dio cuando teníamos una naturaleza vasta, que la tecnología no tenía la capacidad de acabarse. Hoy por hoy eso no es cierto. Estamos en el límite. Y en ese límite el modelo de desarrollo actual no se explica, no tiene razón de ser. Porque caemos en cuestiones de supervivencia por los servicios ambientales. Entonces, no podemos pegar las políticas públicas de conservación a las de desarrollo business as usual. Tenemos que hacer otras que respeten las de conservación y desarrollo sustentable. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo explicamos las cosas. Yo, en mi opinión. Pero bueno, yo tengo mi dolor de estómago con la economía ambiental. No se te va a quitar fácil ni pronto, ¿sí? Pero me defiendo diciendo lo siguiente. No, diciendo lo siguiente. No, y no es defensa. No, lo digo además con el cariño que nos tenemos de hace años. Nos podemos decir esto y más, ¿no? A ver. Sí, no. Una cosa. Primero, no hay que confundir nunca, ni en la economía ambiental ni en cualquier otra disciplina científica, el mensaje con el mensajero. O sea, no, la culpa no la tiene la economía ambiental. La economía ambiental lo que pretende hacer es explicar científicamente lo que hace la sociedad contemporánea de mercado, no lo que hace una sociedad sustentable, ambientalmente hiper bien portada, ¿no? Que los economistas ambientales, creo, la creemos. Yo suscribo y mañana, aunque ya haya veda electoral, publicamos, ¿sí? Estamos por esto y vamos a votar por quien diga que va a hacer esto, tal como lo acabas de decir. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, si yo digo, a ver, recuperemos los lagos de Zumpango, Jaltocan, Chalco, Xochimilco y Texcoco, y después del bordo
de piedras, lodo y chinampas que había antes de la Tenochtitlan, la Laguna de México, recuperemos eso, que era un ecosistema realmente imprescindiblemente, sino bellísimo, complejísimo e importante, insustituible. Hoy, en lugar de eso, tenemos esto, ¿sí? Por lo tanto, te cedo absolutamente la razón de que el modelo de crecimiento y desarrollo en el que estamos nos conduce, como bien lo señalas, a la erosión y degradación acumulada del planeta entero, ¿sí? Pero si yo digo, bueno, ¿quiénes hicieron eso? ¿Los mala onda españoles que vinieron y encima nos conquistaron? ¿O no, los jovenazos aztecas? En serio, lo digo como un deliberado anacronismo, ¿no? Solo para ejemplificar en el absurdo, ¿sí? Si los aztecas hubieran tenido que enfrentar la exigencia de la manifestación de impacto ambiental, nadie les autoriza que la Tenochtitlan estuviera allí, ¿sí? ¡Puta, en un lago! ¿Sí? Sí. Pero se lo chutaron, parte del lago. El lago, el Tajo de Nochistongo, se empezó en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque esto era un muladar, era irrespirable. El bien público, que los economistas 300 años después dirían, no, pues si hay rivalidad y no sé qué más cosas, nos chutamos el bien público. No, bueno, era irrespirable esto. Había, por razones sanitarias, ¿sí?, que drenar. Y estos bárbaros, ¿sí?, ahí sí, los criollos, ¿sí?, en el siglo XVI, drenaron, ¿sí?, pusieron piedras y lodo y robustecieron de material pétreo todos los canales y lo echaron hacia los ríos para que fueran al Golfo de México. Hoy lo seguimos haciendo, nada más que ya con asbesto. Como es cancerígeno, pues es mejor, ¿no? Bueno, entonces, te estoy dando la razón. Lo que estoy diciendo es que cuando la economía dice que un ecosistema o una especie de flora o de fauna incluso tiene un sustituto, ¿sí?, en un bien de capital fijo, físico o financiero, no quiere decir que lo está recomendando. Eso es bien importante, lo que estás diciendo es bien importante, que tenemos que tener claro que la economía ambiental está explicando y no está recomendando. Exactamente, así es, sí. Yo me traslado en canoa en el río, pero híjole, el río no pasa por donde yo quiero ir. Entonces, una mula. Sí, pero termino con media columna y se cansa la mula y llego 3 días después. Ah, bueno, un auto y necesitamos una carretera. 2 pisos, segundo piso, tercer piso. Sí, órale, échale más cemento a la ciudad, ¿sí? Sustituimos el río, ¿sí?, por el auto. Ya no transportamos como en sus cuentos. Heinrich Heine decía que en los ríos alemanes y austriacos pasaban los bosques de la selva negra, ¿sí?, que se la chutaron completita, ¿sí? Usaban el río para transportar troncos. No, necesitamos trenes, necesitamos trailers, necesitamos camiones y carreteras y vías férreas. En efecto, la sociedad contemporánea invade la biodiversidad. Por eso inicié diciendo, bueno, esta es la biodiversidad de base y sobre ella están los humanos, estamos nosotros, ¿no? Y todavía los congresos humanos, me refiero a los parlamentos, son malos, pero yo todavía no conozco, lo digo en broma, digo, no, sin ofender, ridiculizando mi ejemplo, ¿no? Los parlamentos de jabalíes y de venados todavía no los conozco. Los que nos ponemos de acuerdo para ver cómo usamos el espacio, el territorio, la biodiversidad, los yacimientos de gas natural, somos los humanos. En efecto, la economía, como cualquier ciencia humana, ¿sí?, es antropocentrista. Antropocentrista. No hay todavía quien venga y les diga otra cosa, ahí sí,
como bien dices, aguas, no le crean mucho. Un economista biocéntrico, no lo conozco, ¿sí? Economistas que tengamos preocupación por esto, que estamos degradando, pero no los economistas, ni los economistas ambientales, pero no los humanos solamente. La sociedad de mercado contemporánea, ¿sí? ¿Y por qué no otra sociedad? No crean que los romanos, en su época imperial, eran buena onda, ¿eh? No solo hay que preguntarle a todos los jovenazos del norte de África y los de Asia Menor, no, me refiero con el medio ambiente, ¿no? No ha habido una sociedad sustentable en el planeta, es una utopía contemporánea, ¿sí? Tiene 25 años. O el pequeñito grupo de habitantes de los centros todavía en el perímetro fronterizo de Perú y Brasil y algunos otros puntos amazónicos donde todavía hay pequeñitos grupos de habitantes semidesnudos con arco y flecha y sin ninguna otra cosa más que alguna palmita o refugio, etcétera. Pero eso tampoco es sustentable. O sea, evidentemente yo tampoco conozco algún prominente personaje de la sustentabilidad que diga que lo que tenemos que hacer es olvidarnos de la civilización y reducir nuestra escala demográfica, económica y que nos vayamos a las selvas. No, que cuidemos las selvas, que cuidemos los bosques, que cuidemos los pastizales, que pues ya vamos a ser 9,000 millones de habitantes en el planeta. Las soluciones no son fáciles. Ahora, cuando la economía ambiental, no pelemos ese ruidito, cuando la economía ambiental dice que capitales naturales, alguno de sus componentes, geológicos y biológicos del capital natural, o el capital natural con el capital humano, con el capital fijo, son sustituto, lo dice, son imperfectamente sustitutos, parcialmente sustitutos, o en algunos casos, en efecto, no son sustitutos. Pero el que se analice de esa manera quiere decir que para evitar que la sustitución factual se siga acumulando y acumulando y acumulando, hay que poner de relieve estos límites, los umbrales ecológicos, las cargas ecosistémicas, las formas en que usando más y más y más y sustituyendo más y más y más la biodiversidad por el capital fijo y el capital humano y el capital institucional y no sé qué más cosas, pues estamos perdiendo bienestar, que es lo que supuestamente queremos. Y en México tenemos 55 millones de miserables, ¿sí?, de mexicanos que no tienen para comer, ¿sí? Y estamos discutiendo la sustentabilidad. O sea, protejamos la biodiversidad, sí, pero nos tenemos que preocupar también de ¿y cómo le hacemos para incluir a los mexicanos que hoy día están marginados, excluidos, sin educación, sin salud, y que tienen de 0 a 15, de 15 a 30 años y van a vivir unos 50, 60 por su mala salud, pero otros que también viven mal van a vivir 70, 80, y si no somos educados, si no somos formalmente educados, si no tenemos información, si no tenemos capacidad de decidir nuestras opciones jerarquizándolas y viendo cuál es la mejor decisión, pues entonces vamos a inercialmente seguir chutándonos el planeta. ¿Sí? Y ahí es donde te digo que ahí la decisión es una cuestión de ética. Un país que tiene 55% de miserables es un país muy poco ético. Sí. Y un país donde tiene 30 familias que tienen toda la lana del mundo, como los monopolios que acabas de mencionar también, es muy poco ético, ¿no? Entonces, sí, el modelo que tiene este país, más allá del económico, es una ética purísima. Así es. No, sí, ya con esta cierro. ¿Cómo? Que concluye, por favor. Eres muy amablemente insistente. Yo, sensible que soy, hago caso. Cierro diciendo. Es cierto, ya. Con eso termino. Muy amable. Muchas gracias. No, de verdad. A ver, el último medio minuto. Necesitamos ecólogos, biólogos, geógrafos, historiadores,
hasta economistas. No nos olvidemos, abogados, necesitamos abogados, ¿sí? Para que en conjunto rediseñemos mejores políticas públicas. Si queremos que esto no sea solo crecimiento económico, como hasta ahora, ¿sí? Si queremos que nomás sea, sino recuperar la discusión del desarrollo y el desarrollo sustentable, pues entonces tenemos que pasar de lo que estamos aquí más o menos en este polígono rojo, pasar a este otro, punteadito, hasta el amarillo, que se parece un poquito más a este que es imposible de cumplir. Pero ninguna ética, ¿sí? Ninguna ética robusta, humanamente digna, se pone retos facilones. Eso es imposible. Es decir, crecer con mucho empleo, con mejor distribución del ingreso, sin pérdida de recursos, sin degradación ecológica, sin contaminación, sin pobres y sin emitir carbono, ¿sí? No, es imposible, ¿sí? Pero no está mal que mientras más nos parezcamos a un triangulito en el primer cuadrante cartesiano, ¿es el primero o el segundo? El segundo, en el segundo cuadrante, bueno, en el derecho superior, ¿sí? Estaremos mejor, ¿sí? Si nos ayudan los mercados, que generalmente no funcionan y tienen fallas y tienen distorsiones y tienen externalidades, eso quiere decir costos ambientales que no asumimos directamente y que seguimos haciendo barra pasada y media. Si tenemos malas leyes o buenas leyes pero no las cumplimos, si tenemos malas políticas, si tenemos Conavio, pero también tenemos a Zagarpa, estamos en problemas, ¿sí? Sí, digo, Conavio, discúlpenme la sinceridad, tienen como 1,5 millones de presupuesto al año. 1,000 millones, 1,200, ¿no? ¿Cómo? 150. Híjole, desde que me fui ya les redujeron la lana. No, teníamos 40. Ah, bueno, ok. Zagarpa tiene... ¿Sí? Es Penélope. Ustedes tejen y tejen y Zagarpa viene a destejer y a destejer. Muchas gracias.